en el cual de repente nos pone a nosotros en ciertas aristas. Esta es una arista donde te encuentras en un precipicio, donde tú ya no sabes qué va a suceder, qué puede pasar. Y comenzamos nosotros en ese punto específico a tener inseguridades o miedos o preocupaciones, qué sé yo. Varias cosas se empiezan a promover en el abanico de nuestra mente, la cual comienza a nosotros, a algunos a segregarnos, a otros a vampirizarnos y a otros de inmediato a buscar a Dios. Alguien está aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, hace un par de años, déjame te explico un poquito de mi historia para poder remontar, para poder mandar este canal, este ducto de bendición de este mensaje. Hace un promedio de 8 años, cuando yo recibo mi llamado, lo nombro mi última oferta, cuando yo recibo mi llamado como pastor de parte de Dios, yo sabía personalmente que ya no habría más oportunidad para hacerlo, así es que lo tenía que tomar. Tú sabes, en la vida hay ofertas que lo tomas o lo dejas. Alguien está aquí conmigo, ¿verdad? En la vida hay decisiones que tienes que decir, o tomo la decisión o se me escapa de las manos. Yo sé que uno puede pensar en alguna compra o en algo, no sé, un objeto, una cosa, y dices, bueno, ya saldrá alguna otra oportunidad, si se llamara de algún terreno o algo por el estilo, pero de repente te puedes encontrar en un quirófano y el doctor dice, decida usted, tienes el 90% para que tu esposo muera cuando está ahí entrando a la sala operatoria y tienes un 10% de probabilidad de que él vaya a vivir. Entonces te encuentras en una postura en la que no sabes qué elegir. Si no hay cirugía, tienes el 90% también de que él vaya a morir. Y por el otro lado, también existe toda la probabilidad que en el intento pueda quedar en ese lugar. Entonces, hay momentos decisivos que tenemos nosotros que considerar. Ahora, para decir lo tomas o lo dejas. Déjame, te platico otra historia y enseguida vuelvo al testimonio del que yo te estoy hablando de mi vida. Te voy a platicar la historia de una persona llamada Blanca, la cual utilizaré este nombre por cuestiones de privacidad, por no afectar a la persona por anonimato, porque sé que me escucha y sé que sabe que también voy a hablar de esto. Te voy a platicar la historia de esta persona cuando ella era joven. Ella le gustaba bastante la vida común, la típica, la vida común de todo ser humano antes de Cristo. Le gustaba la fiesta, le gustaba salir de un lugar a otro, le gustaba literalmente la aventura, lo nuevo, lo que de repente dices, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede pasar? La diversión. Eh, lo que muy común hoy sigue sucediendo en aquellos entonces, de esta persona que te estoy hablando, lo denominaría bailes, quienes son ya un poquito más de mi edad o un poquito más viejos que yo, sabe que antes eran bailes los que se hacían, hoy en día son eventos en la calle, ¿no? Ok, entendido esto, ella se enamora de un joven, ella tendría escasamente 21 años, se enamora de un joven y se enamora profundamente. El otro joven, lo voy a llamar Pedro también por temas de protección y anonimato. Pedro también se enamora perdidamente de ella. Ellos se enamoran increíblemente. Entonces ella conservaba un grupo de amistades en la cual todos los días sus amistades querían seguir con ella en la fiesta y todo este rollo, pero ella estaba muy concentrada en su nueva relación, ella estaba muy concentrada en lo que ella estaba viviendo. Las tardes salía de trabajar y escribía la cartita y no desaprovechaba el tiempo para estar con él. Pero bueno, una ocasión pasó una tarde que ella comenta a su marido, ¿sabes qué? Perdón, a su novio, le dice, ¿sabes qué? Pues voy a acompañarlas, quiero ir, quiero ya hacer como el cierre de mi vida, de mi pasado, y quiero enterrarlo. Entonces decide salir a un evento. El evento fue, para ella en ese momento fue maravilloso, fue baile, fue altas horas de la noche, fue estar brincando, estar tomando. Y de repente, aquella noche se volvió una noche
de pasión con un extraño que nunca había ella visto o había conocido. Pasaron un mes, pasaron 2 meses y ellos seguían muy enamorados. Y al tercer mes, ella se da cuenta que estaba embarazada. Pero no era de su novio Pedro, porque Pedro estaba conservándola a ella al altar, la virginidad, estaba tratando de decir, sabes, yo lo voy a conservar hasta llegar puros a ese lugar, porque él trataba ese tiempo. Entonces, ella ya no se podía esconder por más nudos, por más fajas, por más intentos, algo tendría que brotar, algo tenía que hacerse notar. Así es que tuvo que explicarle y decirle, ¿sabes qué, Pedro? La verdad es que en esa noche, en esa última despedida, en ese tiempo que yo dije, esta va a ser la última y se termina, se acabó mi noche, se acabó mi tiempo de aquella vida. Pero la verdad es que yo te amo, tú sabes que te amo con todo el corazón. Y Pedro estaba literalmente en shock. Él decía, pero es que ¿cómo me puedes amar si ahora estás embarazada de otra persona que ni siquiera conoces? Sí, pero yo estaba renunciando a mi vida pasada y compréndeme porque fue solamente una aventura, esa persona no la conozco y literalmente esa persona hoy tiene ya un promedio de 55 años y hasta hoy ella vive traumada de ese problema y no ha podido liberar. A nosotros nos tocó en una ocasión entrar con ella porque ella estaba a punto del suicidio, atender un problema no resuelto. Y es acá donde yo vengo con esta misma palabra. Hay tiempos donde ella pudo haber dicho, o lo tomas o lo dejas. Hay momentos en la vida que son decisivos, que tú dices, o lo tomo o me quedo en el mismo terreno. Eso es para mí algo semejante a lo que yo estaba viviendo. Ahora, yo quiero hablarte un poquito de la historia de Jefté, que se encuentra en la Biblia, en Jueces. Jefté fue un guerrero de Dios, un hijo de una prostituta que se levantó en armas. Conocerás la historia si lees la historia en Jueces 11. Te lo puedo dejar de tarea para no ahondar tanto ahí en ese punto. Pero Jefté promueve literalmente a su hija, a Jehová de los ejércitos. Le dice a Jehová, si tú me dejas destruir a los hijos de Amón, o sea, es decir, los amonitas, si tú me permites destruirlos, te prometo la santidad y la castidad del primero que salga cuando yo regrese a casa y abra la puerta. Ese primero te lo voy a entregar como un holocausto. Así dice exactamente la palabra. Te la entregaré como un holocausto. El Señor, obviamente, halagado porque es un perfume, un aroma, cuando tú haces un pacto con Dios, porque también los pactos son parte también del reino de los cielos, porque nuestra vida es de pactos. Jesús nos lo enseñó. Él hizo un pacto de sangre por nosotros y murió por ti para el perdón de los pecados. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Entonces, siguiendo con esto que te estoy hablando, literalmente, él regresa y él se encuentra que la primera que sale de su casa fue su hija. O sea, literalmente ella se la encuentra y dice, ella ya no más va a dedicar su vida a casarse, ella va a vivir en una ofrenda, cero sexualidad, cero matrimonio, literalmente algo casto, algo puro. Cuando él le da la información, cuando Jefté ve salir a su hija, dice la palabra que él se cae de rodillas, dice, hubiera salido alguien más menos mi hija, porque él esperaba tener nietos o algo por el estilo. Bueno, ahorita quiero aunar esta historia porque la hija de Jefté, cuando le da la noticia a papá, la hija de Jefté le dice, papá, empieza a llorar, dice, entiendo la importancia de la palabra, entiendo la importancia de quedar en algo, porque si tú preguntas a los abuelos, era algo muy valioso cuando alguien decía o daba su palabra. ¿Alguien lo recuerda eso? A los que están aquí, adultos, o que tienes papás, para ellos no des tu palabra y si la das, la vas a sostener hasta morir. Bueno, en aquellos tiempos no había nada diferente, pero hacer un pacto con Jehová de los ejércitos era algo más profundo, era algo sagrado, era de vida o muerte. Entonces la hija entendía el concepto. Entonces le dice la hija al papá, le dice, ¿sabes qué? Papá, y este,
déjame llorar 2 meses mi virginidad, porque no me voy a volver a casar, no me voy a casar, mejor dicho. Déjame ir con unas amigas, estaremos 2 meses en las montañas y déjame llorar todo y para entregarme por completo como holocausto a Dios. Ahora, yo quiero llevarte a un punto especial. Dos perspectivas, el mismo antídoto. Dos perspectivas, el mismo antídoto. Una perspectiva es, yo venía o aquella chica dijo, bueno, está bien, yo voy a renunciar a la vida pasada y déjame darme vuelo a la hilacha esta noche. Y ella tenía que haber tomado el todo por el todo. Dijo, pero ¿qué puede pasar? Eso le costó la amargura. Hoy a sus 55 años y primeramente Dios, ella está a punto de liberarse de esa vida con Jesús. Por el otro lado, el otro canal era una hija yendo por la vida espiritual, llorar su virginidad, decir, está bien, voy a aguantar la promesa porque sé la promesa que se hace contra Dios, está con Dios, perdón. Entonces, ¿me estoy explicando en esto? O sea, dos posturas, pero al final del día es la misma sustancia. El asunto es o lo tomas o lo dejas. Claro, la historia de Jefté, de la hija de Jefté, era una buena causa, era por un pleito, era por algo importante. Y por el otro lado, el otro era una muy pésima causa, algo típico que hoy lo llamamos despedidas de solteros. No sabes lo que va a pasar allá. Alguien está acá, ¿verdad? Entonces, en ese llamado, para todos nosotros, ahí puede ser adicciones, puede ser malas palabras, puede ser el insulto, puede ser la gritería. Y el Señor dice, o lo tomas o lo dejas, no sabes dónde va a ir tu precipicio de tu vida. No sabes hasta dónde vas a llegar. O te enseñas a perdonar, o lo tomas o lo dejas. Alguien está acá, ¿verdad? Entonces, quedando claro de lo tomas o lo dejas, son decisiones en la vida que pueden cambiar el rumbo de tu historia, de tu familia, de tus finanzas, de tu salud, de todo por completo. La vida es una toma de decisiones y esto es algo muy interesante de saberlo. Entonces, regresando a mi historia, en mi llamado, en mi última oferta, porque Dios ya me había hablado para entrar al pastorado, pero para mí todavía era la misma sensibilidad del seducir. Déjame mi última noche todavía de pasarla bien, de disfrutar todavía. Y eso pasaron 10 años y mi vida fue socavando, deteriorándose. Y en el último punto de quiebra, por la gloria de Dios, pude rescatar o pudo Dios rescatar mi matrimonio, pero hay otros que no lo cuentan, al igual que la historia de aquella persona blanca que te estoy contando, cuidando su anonimato. Alguien está aquí, ¿verdad? Entonces, era exactamente la pregunta que Dios hacía para mí. ¿Qué vas a hacer? Es tiempo de tomar una decisión. O lo tomas o lo dejas. No más llamado. La última oferta. Entonces yo supe que ya no se trataba de un juego. Entendí que el llamado de Dios ya para mí no era, a ver si quieres, chécale, si te sientes bien, Rigo, te quedas de pastor. Si disfrutas y ves que no pasa nada, que te critiquen, que te digan, ahí más o menos ahí le haces ahí de juego como pastor. Y yo siempre lo he dicho, dejé de jugar a ser pastor y comencé a ser pastor y guiado por el pastor de pastores. ¿Alguien está acá? Entonces la vida es parte de una toma de decisión. Entonces, supe que no se trataba más de un déjame ver, déjalo pienso, y, y yo creo que sí o yo creo que no. Entonces, la confusión, ahora vamos acá al punto del mensaje, la confusión vino enseguida. Hay momentos en la vida que tomamos decisiones y decimos certeramente, a mí nadie me mueve de esta postura, pero el asunto fue, algunos ya conocen este testimonio, otros no, el asunto es que cuando yo tomo la decisión, me libero de la banda de rock con la que yo estaba tocando y les digo, ahí nos vemos. Cuando yo llego a la iglesia, a mí me estaban esperando los encargados de la iglesia en ese tiempo, ya con mi guitarra afuera, con mis bocinas afuera, y me dijeron, tú no tienes nada de parte ni suerte aquí en esta iglesia y te vas y hazle como quieras. Entonces la confusión venía enseguida porque para mí era una voz muy clara
de las pocas veces que Dios me habla con una voz muy clara, muy firme, un estruendo realmente a mi interior. Para mí era, esto es una infamia, esto es una mentira, no, esto fue un sueño tonto, guajiro mío, fue una alucinación. Y porque no estaba validando Dios mi llegada a la iglesia. Se supondría que ahora me iban a decir, bienvenido, Rigo, porque dejaste de hacer lo que estabas haciendo. Bienvenido, pásale, qué bueno que dejaste el mundo y ahora te vas a dedicar a Dios. Y para mí personalmente, yo esperaba esa respuesta de parte de Dios y cuando yo llego fue todo lo contrario. La confusión viene en muchos de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas bien, de inmediato pareciera que todo se pone en contra, pareciera como que todo va a afectar y empieza a dañar. Alguien me está siguiendo acá, ¿verdad? Entonces, mira, déjame decirte cuando uno se encuentra en ciertos problemas de aprietos, estamos acá en Jueces 10:15. Cuando tú te encuentras en un punto que dices, ya no puedo más, voy a hablarlo con el pueblo de Israel, dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Decisión, ya, cámbiame, definitivamente. Yo leí el libro de jueces y el libro de jueces dice que 7 veces, bueno, por lo menos son las que encontré, 7 veces el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Fíjate nada más, qué mensaje tan profundo. 7 es el número de perdón. 7 es el número perfecto. O sea, de ahí para allá, Dios va a tratar contigo. ¿Alguien está acá conmigo? O sea, cuando las cosas ya no están saliendo, cuando las cosas ya no están funcionando, es cuando Dios tiene que entrar. Entonces, yo sé que cada uno de nosotros hemos entrado en esas perspectivas, hemos entrado en esos puntos y, y para mí dije, bueno, de verdad, ahora todo el mundo le debería de haber agradado. Y yo por eso digo, cuando tú predicas de Jesús, le caes bien a la gente, pero cuando tú imitas a Jesús, le caes mal a todos. Te empiezan a criticar. Que ese es el punto, ¿no? Entonces, confusión es el título de la prédica. La vida espiritual tiene mucha confusión cuando se trata de razonar existencialmente. Vamos a Mateo 16, 23, 25, por favor. Ayúdame con un poquito más de fondo de música, por favor, José. Increíble historia, ¿no? De aquella chica que de verdad, cuando a ti te toca cruzar pláticas y charlas y te cuentan sus historias, dices, wow, solo una falla te lleva al desperdicio de tu vida, solo una, pequeñita. Claro, Jesús puede remontar el marcador. Ahora, hablamos de confusión y yo quiero que vayamos, el día del miércoles trataba con los servidores, quiero que vayamos a Mateo 16, 23, 25. Hay una frase muy importante que dice la palabra y dice, quítate de delante de mí, Satanás. En otra versión dice, aléjate de mí, Satanás. Voy a leerlo del 23 al 25. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Confusión, negarme a mí, el ensimismo ha sido el cáncer del ser humano, el siempre pensar en el protagónico en mí. Y yo sé que muchos de nosotros siempre, o la mayoría de las veces decimos, no, yo siempre me estoy negando y siempre lo doy por los demás, pero hay un análisis que no resiste prueba. Cuando alguien tú crees que te hace molestar y brincas de grito, de coraje, te tomaste como más importante tú. No resiste análisis esto que estoy hablando. Entonces, no es que Pedro hubiera tenido algún tipo de problema. Pedro había revelado
que Jesús era el Hijo de Dios, unos versículos antes en la Biblia había mostrado que Pedro había dicho, sabes, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le entrega las llaves del reino de los cielos. Dijo, tú eres Pedro, tú eres Cefas. En mi roca vas a construir la iglesia. Habla la palabra. Le muestra, le entrega. Y unos cuantos versículos adelante, ahora Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Es irónico esto. Lo mandaba dentro del flyer, esta enseñanza como tal o como principio del tema de lo que hemos de hablar, pero en la realidad, lo que estaba sucediendo es que Pedro estaba siendo influenciado por los pensamientos de Satanás. Claro, muchos preguntaríamos, diríamos, bueno, ¿qué fue especialmente lo que dijo Jesús? A ver, vamos a ir acá, Mateo 16:23. Vamos a ubicarnos aquí con mi Biblia para poderlo desarrollar un poquito mejor. Si traes Biblia y si no me ayudas, aquí ahorita en pantalla, dice la palabra. Dice desde el 21, 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer de mucho a los ancianos, de principales sacerdotes y los escribas, de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto acontezca. ¿Qué quiere decir esto? Pedro le estaba diciendo a Jesús, cuando Jesús les estaba explicando a los discípulos, Maestro, ¿cómo es posible que tú vas a morir? Eso no es justo. Y Pedro estaba tratando de salvar la vida de Jesús y Jesús le responde con, aléjate de mí, Satanás. Para muchos de nosotros sería algo grosero, irritante, molesto, pero Jesús estaba tratando con la mente espiritual, con un plan, con un propósito, porque él sabía que él debía morir. Entonces, aquí viene un punto. Estos son los puntos de confusión. A veces las cosas queremos que salgan de una manera y no salen como nosotros queremos y nos molesta, nos deprime, nos decepciona y nos manda a la lona. Y Jesús dice, la manera que yo respondo es muy diferente a la tuya. Y por eso tienes que aprender a escucharme más auténticamente. Jesús le estaba diciendo, sabes, le conviene a todo el mundo que muera. O sea, querer ayudar a Jesús no siempre va a ser una bendición. ¿Alguien está acá conmigo? ¿Alguien me está siguiendo? ¿Sí? Querer hacer la obra de Dios no siempre va a ser una bendición, porque a veces la vas a querer hacer con tu criterio y terminaremos dañando a otros. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo, tus pensamientos no son compatibles con los míos. La gente se va a perder. Entonces, ocasiones, para nosotros un acto noble puede ser satánico. Porque Jesús le estaba diciendo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Entonces, ayudar a Jesús hubiera sido un crimen para la humanidad. Yo quiero que prestes atención a esto. Entonces, a veces ayudar a alguien tiene que enfrentar una consecuencia y lo ayudamos, le quitamos el plan y el propósito que Dios va a hacer. ¿Alguien me está siguiendo aquí con esto? A veces nosotros queremos ayudarla, queremos hacer de Madre Teresa de Calcuta y terminamos nosotros ayudando a alguien que tenía que ser procesado y estorbamos en lo que tiene que ser para él. Entonces, el maltrato no siempre es malo y la alegría no siempre es buena. ¿Alguien está acá? En algunas ocasiones las cosas que te están sucediendo es un acto de consecuencia. Entonces no siempre es malo. Hay un proceso o un procedimiento en ti o en mí de un trato a una modificación. Y nosotros pensamos que Dios está conspirando contra nosotros. Entonces, pero también la alegría no siempre es buena. Yo lo he dicho así. Preséntate a un funeral y empieza en el funeral a echar chistes y bromas y a decir un montón de sandeces y literalmente vas a caer mal porque la gente está viviendo un duelo. Entonces la alegría tampoco en todo tiempo es buena. Entonces, déjame te doy un ejemplo
eh, de que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos actos buenos o en este sentido. Mira, en una ocasión, no siempre hacer lo bueno, literalmente es bueno. En una ocasión llegó una persona aquí, déjame te doy un ejemplo para poderlo explicar mejor, ahondar. Llegó una persona que venía como entre golpeada, cansada, con una vestimenta así de como vengo corriendo de otro lugar, tengo problemas, es no como indigente, pero sí muy mal aspecto. Entonces estuvieron platicando que Oni, el pastor, con aquella persona, y después de repente Oni pasa conmigo y me dice, oye, pastor, este, ¿cómo ves si le damos alojamiento? ¿Cómo ves? ¿Qué pensarías tú que si lo alojamos en el edificio ahí donde está, en aquella construcción? Al cabo ahí está Marcelo, el que tocaba la batería que está aquí con nosotros, que primeramente Dios también pronto, Dios bendiga su economía y todo y pueda regresar de donde está de Manzanillo. Y, y yo dije, bueno, pues vamos a preguntarle a ver qué tal al chavo. Salgo yo, comienzo a platicar también con él y empieza a platicar su historia que salió corriendo de Acapulco, que lo venían persiguiendo y como que me inspiró a que era buena la información, no se me parecía que fuera mentira y nos quedamos viendo entre el pastor, On y yo y dijimos, pues hay que meterlo pues a la obra, se lo vamos a llevar a Marcelo. Entonces lo llevamos en una obra que Marcelo estaba como de vigilante o velador, estaba en la construcción y pasó ahí la noche. Esa noche no pasó nada. Gracias a Dios le digo, ¿cómo te fue? Hasta le vamos a dar trabajo. De momento en el día se fue esa persona. En la noche que sigue no pasó nada, pero en la siguiente noche alguien llegó a la obra, se le paró a Marcelo y le dijo, no te muevas porque te vas a morir y dame todo lo que tienes. Y Marcelo no se movía, dice, yo no me quise mover porque dije, va a traer un arma. Y en eso dice, dame tu mochila, dame todo lo que traes. Cartera, anillos, todo le quitó. Literalmente, como a la semana, se encontraron, de hecho le quitó hasta su bicicleta. A la semana se lo encontraron y era la persona que había venido a pedir aquí alojamiento. Fíjate nada más lo increíble. Entonces, hay personas que se visten tan bien de una manera para pedir y para robar. O sea, preparan la escena de lo que tienen que hacer para lo que van a hacer. Entonces, no siempre ayudar es bueno. Alguien me está siguiendo acá, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos aprender. Nos pasó a un pastor, me pasó a mí y pasó a Oni, los más ancianos de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Imagínate la falta de sabiduría que tenemos todavía en eso. Las mujeres son muy buenas ahí en eso. Las mujeres dicen, este me huele a que este te va a robar, viejo. Esas sí, las mujeres son pero arrebatadas en eso. Aleluya. Y nosotros siempre tratamos de actuar con un acto noble. Entonces, te quiero decir algo en ese sentido. Hay personas bien vestidas que quieren agradar a Dios, que padecen quiebras financieras y es muy diferente. Hay personas que tú ves a veces y dices, este no tiene problemas, pero vienen a la presencia de Dios y vienen bien vestidos, pero por dentro están pasando mucha tribulación. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado que la vestimenta no es un significado realmente de bondad. Bondad no es ausencia de maldad. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Entonces, nosotros cuando venimos a la presencia de Dios, no siempre venimos de todo bien. Por un lado, eh, tiramos el ancla, nos sometemos a Dios, mas la palabra dice que amemos y que confiemos en lo que Dios va a hacer. Por otro lado, Dios me dice a mí, Rigo, es tiempo de confiar. Yo sé que tú tienes también dificultades en la vida, yo sé que todos pasamos. Venimos a la presencia de Dios para aquellos que van de repente iniciando, incluso para los que ya tienen tiempo, y de repente empieza la duda. Dices, bueno, yo debería de estar viendo ya la gloria de Dios y cada vez vemos más difícil la situación. ¿Alguien ha pasado eso? ¿Alguien ha pasado que dices, ahora que me estoy metiendo más a la presencia de Dios, me suceden más cosas y viene confusión? Entonces, sí me va bien, pero no concuerda.
Y lo más triste de todo esto es que luego vemos a personas que tú dices, a este le debería de estar yendo mal, a este no se ve sometido y resulta que a esa persona le está yendo bien. ¿Alguien está acá con lo que estoy hablando? ¿Sí? Ahí es donde genera una confusión. La incongruencia es que lo que yo observo no sucede, no pasa. Y es aquí donde Dios quiere tratar con muchos de nosotros. Consejo que nosotros es donde tenemos que tener cuidado de permanecer porque Dios es donde va a comenzar a obrar en nuestras vidas. Mira, eh, la realidad, la bendición, ¿cómo funciona? Son siembras y tienen un tiempo de espera para que la cosecha pueda llegar. Alguien está acá, ¿verdad? Entonces, entendimos que tenemos que hacer algo, pero viene la realidad, la confusión. Entonces, ahora, déjate explico. Todos de nosotros, o la mayoría de nosotros, metemos pensamientos que funcionan en esta forma. Una cosa es lo que debe de pasar, otra cosa es lo que va a pasar y otra cosa es lo que creo que va a pasar. ¿Alguien me está siguiendo aquí con esto? O sea, nosotros metemos nuestra mente qué es lo que debe de pasar y formulamos cosas y por eso lo pasamos por bueno. Cuando no sucede, viene la frustración. Cuando las cosas no cambian, viene la molestia. Cuando la sanidad no viene, viene la indignación, me siento mal, yo me prometió, me dijo. Hay personas que me han comentado, dicen, yo ya no quiero saber más de Dios porque a mí me dijeron que Él iba a sanar. ¿Alguien recuerda a Julio Melgar cuando estaba a punto de morir? Lloraron y yo decreto en el nombre de Jesús que tú eres sano, no damos un no. Y alguien por ahí declaraba todas esas cosas y murió Julio Melgar, para quien conoce a Julio Melgar, ese cantante que era alguien dedicado a Dios. Entonces, otra cosa es lo que va a pasar y lo que pasa no pasa como tú quieres. Ese es el asunto. Y otra cosa es lo que debería y creo que va a pasar y eso daña. Muy bien. Entonces, vamos a Marcos 9, 14, 29. Quiero que me ayuden todos, por favor. Marcos 9, 14, 29. Vamos a ir acá con un ensayo importante. Vamos a ir a Marcos 9:23 en una primera palabra para todos ustedes. Dice la palabra, Jesús le dijo, si puedes creer, y al que cree, todo le es posible. ¿Alguien está acá? ¿Repites conmigo? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo. Y nosotros caminamos con estas palabras poderosas, estas palabras que vienen de bendición. Entonces, pero el asunto es, cuando no sucede, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con nosotros cuando las cosas no se dan? Las personas se desaniman. Hace un tiempo he platicado esta historia cuando yo llegué al funeral de nuestro amado pastor Porfirio. Yo llegué y estaba una hermana, estaba sentada y ella decía, ¿dónde están las promesas de Dios? Dime, ¿dónde? Explícame. 120 años dice la palabra y esto fue lo que nos enseñaron. ¿Dónde está la promesa de Dios? Y esto genera un descontrol cuando nosotros posicionamos en un solo versículo en la palabra, cuando dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero esto tiene un maridaje precioso. Déjame ir aquí con mi Biblia para ubicarme más. Marcos, dijimos 29. ¿Ya estás ahí? Marcos 9, 9. Vamos a iniciar desde el 23. Ok, desde el 14 lo vamos a leer rapidísimo. Vamos a darle una vuelta. Y estamos ahí, ¿verdad? Desde el 14, 9, 14.
Dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud de alrededor de ellos y los escribas disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombraron y corriendo a él le saludaron y le preguntó, ¿disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud. Dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el, el cual, donde quiera que toma, les acude y echa espumarajos y cruje de dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Y respondieron él y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo, le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando y sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndose con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando entró en la casa, sus discípulos le preguntaron, apártate, porque nosotros no pudimos echarle fuera. Y le dijeron, y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Excelente. Si te fijas, hay una palabra muy importante en el 23 que Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Entonces, inmediatamente el padre clama, dice, creo y ayúdame. Y aquí es donde viene la sustancia. Todos nosotros vivimos de fe. Algunos de los que estamos aquí estamos pasando pruebas de enfermedades. De hecho, tú has visto dentro de los mensajes que subimos cada mañana para la oración, gente con cáncer, gente que está pasando dificultades y pruebas. Pero a veces nosotros perdemos la esperanza de lo que va a pasar. Jesús se encuentra con un padre que desde pequeñito, desde que era pequeño, literalmente era perturbado por demonio o por demonios. Y cuando llega a él, dice, aquellos no lo podemos sacar. Aquí hay una sustancia muy importante para todos nosotros, que dice Jesús, este género no sale sino con ayuno. Y el ayuno estaba hablando de la fe. Lo que Jesús quiere nosotros es que creamos. Ahora, aquí hay un punto importante en el 24. El Padre dijo, creo y ayuda mi incredulidad. Cuando nosotros decimos esto, significa creo, pero la realidad me cuesta trabajo, lo dudo. Muchos de nosotros aquí vivimos dentro de la iglesia con falta de fe. Y lo que Dios quiere a nosotros es ayudarnos para que podamos salir de ese terreno. Entonces, lo que Dios está diciendo, cuando tú vayas a la presencia conmigo y quieras que realmente esto cambie, yo sé que crees en mí, dice Jesús. Yo sé que confías en mí. Pero en la realidad, yo creo que muchos deberíamos de voltear a ver y decirle, Señor, ayúdame con la incredulidad que todavía tengo, porque todavía me sigo preocupando. ¿Alguien está aquí conmigo? Todavía me sigue perturbando. Necesito confiar. Entonces, en el tema de la línea de la salud se necesita una sustancia, se llama fe, pero tienes que estar convencido y la otra persona también tiene que estar convencida. Jesús le pregunta al papá, dice, ¿crees de veras? Sí, creo. No, mejor ayúdame con mi incredulidad porque la verdad estoy titubeando. Dios quiere a nosotros llevarnos a un lugar, a un terreno donde Él va a sacarnos de ese temor. Bueno, la confusión en la vida siempre se va a presentar de diferentes maneras. Hay confusiones
muy sencillas, muy prácticas, en las cuales comúnmente nosotros nos llegamos a meter, como la de, oye, pastor, sí puedo hacer eventos con personas que son mundanas y lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y si tú vas a la historia bíblica, te encuentras a Leví, que hace un gran banquete, una gran comida con publicanos, con cobradores de impuestos, y Jesús estaba ahí con ellos. Y Jesús es donde declara, yo he venido por los enfermos. Entonces Jesús muestra, dice, sabes, necesitamos aprender a salir de confusiones, de cuestiones bíblicas, criterio. Necesitamos criterio para que esto pueda mejorar. Pero el asunto con nosotros es la fe. Lo que Dios quiere tratar con nosotros literalmente es la fe. Quiero ver si me pueden ayudar con una tabla para poder transmitir algo que tengo ahí, Derian. No lo compartí. Vamos primero a Hebreos 8:12. En lo que me ayudas, tengo ahí una tabla, Derian, a ver si la pudieras pasar. Hebreos 8:12, 13. Fíjate bien lo que dice la palabra. Hablamos, concéntrate otra vez, el tema es la confusión. Nosotros, el ser humano, somos muy dados a que si las cosas no están saliendo bien, algo estamos haciendo mal, algo está fallando. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo conmigo. Recientemente, te he platicado en los días pasados, ciertos contratos, ciertas obras no se me estaban dando, no me estaban sucediendo. Entonces, lo primerito que viene a mi mente, ¿estaré haciendo algo mal? Juicio, culpa. ¿Esto que me está sucediendo tendrá una consecuencia de algún pecado? Que esto es típico de lo que Satanás quiere hacer con nosotros cuando las cosas no están funcionando. Alguien me está haciendo aquí, ¿verdad? Hebreos 8:12, 13 dice, porque seré propicio a sus justicias, y dice la palabra, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo, ¿a qué dice la palabra? A desaparecer, dice así la Biblia. Entonces, nunca más significa literalmente en el pasado. La Biblia habla que de generación en generación llegaba una maldición hasta la tercera o cuarta generación. Con nosotros, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lo que Jesús dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Yo no sé si tú recuerdas en la Biblia, pero Jesús cada vez que sanaba a alguien le decía, tus pecados han sido perdonados. ¿Alguien lo recuerda? Sí. Lo que estaba diciendo Jesús, sabes, ya nunca más me voy a acordar de ellos. Eres libre. Yo estoy obrando a tu favor, yo quiero bendecirte. Algo que nos enseñaban mucho mis antiguos mentores, Malcolm, Bernardo y Alicia, ellos se concentraban tanto en el nuevo pacto que decían, la iglesia tiene que vivir la gracia, el amor y el perdón. Alguien tiene que estar acá. Porque nosotros con culpabilidades, nadie puede salir adelante. Alguien tuvo un problema ahorita con su esposa, la regó, falló, está consciente, lo quiere arreglar, las cosas se ponen complicadas, no se dan, y si no comienzan a darse, empieza la culpa. Y lo que Dios quiere hacer en ti es quitar la culpa. ¿Sí me pudiste ayudar con la tabla, Adrián? ¿Sí se puede o no se puede? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, nunca más significa no me voy a acordar. Entonces, Dios discute, escucha esto, con énfasis. Otra vez, Hebreos 8:12. Nunca más me acordaré de sus pecados. Y nosotros de repente empezamos a querer cargar con lo que no nos corresponde. Entonces, la confusión es devaluar, escucha esto, la confusión es devaluar la sangre de Cristo con la que Él triunfó en la cruz. Él nos perdonó. Y nosotros a veces le queremos quitar el crédito de lo que Él va a hacer para ti.
Por eso el Señor dice, yo voy a suplir conforme a mis riquezas, yo tengo la sanidad, yo soy el camino, yo soy la verdad, en mí está la paz. O sea, todo lo que Dios hizo y obró a tu favor, literalmente dice, a veces nosotros queremos quitarlo. ¿Alguien está acá conmigo, no? Entonces, la diferencia entre el bajo el viejo pacto de la ley y el nuevo pacto de la ley, a ver si alcanzas a leer por ahí poquito, si lo alcanzas a ver, ¿verdad? Dice, Dios exigía justicia y rectitud del ser humano. Ley, Dios exige. Y bajo el pacto de la gracia, Dios imparte justicia y rectitud al hombre a través de la obra cumplida por Jesús. O sea, Dios está obrando a tu favor. O sea, si tú estás viviendo algo que sea difícil, lo primero que Dios te está diciendo, no te enganches, no te olvides de mí, no te olvides que yo perdoné tus pecados pasados, presentes y futuros. Necesitas regocijarte en mí. Necesitas aprender a confiar. Obviamente, yo no estoy tratando de darte una licencia para pecar, como lo he dicho en otras ocasiones, pero Dios dice, en mí está la respuesta. ¿Alguien está acá? Entonces, en el segundo punto, escribí por ahí, dice, Dios visitará tus pecados hasta la tercera y cuarta generación. Para si quieres anotar, eso está en Éxodo 25. Pero en Hebreos, lo que acabamos de leer, dice, porque seré propicio, Hebreos 8:12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Dos perspectivas, antiguo pacto y nuevo pacto. Dios dice, ya, basta, no te condenes. No te salió bien en esta ocasión, ahora yo lo voy a hacer por ti. Esa es la diferencia. Hoy Jesús quiere obrar por ti. Él es el que va a generar un cambio. Hay otro punto ahí anotado. Dice, los hijos de Israel solo, dice, solo si obedecían, es literalmente Dios obraba en Deuteronomio 28 solo si obedecían los mandamientos. Pero ahora vuelve a cambiar este esquema. El Señor nos hace literalmente depender no de nuestro esfuerzo, sino del esfuerzo de Jesús. Él cumplió esos requisitos. ¿Me ayudas tantito, Derian, con Colosenses 2:14? ¿Puede salir tantito de ahí? O sea, lo que estoy tratando de decirte, no enfoques más a lo que está sucediendo ni lo que has fallado. Enfoca tu mirada en Jesús. Voy a regresar al ejemplo que te estaba comentando, que las cosas no se me estaban dando y yo me estaba cuestionando por qué no se me están dando. Y yo dije, espérame. Satanás está tratando que me empiece a culpar, que es el problema es mío. Y lo que Dios estaba tratando es, dice, enfócate en mí. Yo soy, yo soy el que soy, yo soy el que suple. Y yo creo que Dios hoy va a hacer cosas maravillosas en ti. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Voy a pedirle a Angie si me ayuda un poquito con el teclado, por favor. Mira, ahí estamos. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, Dios dice, ya no te enfoques más en el problema, enfócate en mí, ubícame a mí. Mira, en los últimos tiempos, escucha esto, yo no sé si tú has notado que desde que comenzamos a cantar, estamos hablando Jesús, 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 Jesús. La Biblia habla en Primera de Juan del anticristo. Y el anticristo literalmente es sacarnos de la visual de lo que Jesús hizo por ti. Que ya no se predique más de Jesús, que se prediquen más historias, que se prediquen más de Dios directamente. Lo que Satanás no está en contra que se predique de Dios, lo que Satanás está en contra es de que se predique de Jesús, lo que él ya obró por ti. ¿Alguien me está siguiendo acá? En los últimos tiempos la gente no será anti Dios, será anticristo, porque él es el que ya hizo todo por ti. Porque es ahí donde ya viene el regocijo en él.
Por eso necesitamos más predicadores en la actualidad de Jesús, la salvación, el Redentor, la palabra, lo que Él ya dio por nosotros. Mientras más nos confunda Satanás de Cristo, es cuando nosotros observamos a las personas que están preocupadas. Pero cuando tú observas a Jesús, cuando tú lo pones a Él en la mira, cuando ya no dices, ¿sabes qué? No me interesa lo que esté sucediendo. Lo que me interesa es que mi familia sí se va a ordenar. Mi hija va a cambiar, mi hijo va a cambiar. Yo creo que Jesús sí lo hizo. Yo creo que sí Jesús puede obrar en mí. El problema es que cuando nosotros no nos concentramos en Él, es cuando viene esa preocupación. Entonces, mm, déjame te platico una historia y cerramos esta predicación. Hay una historia en la Biblia de una mujer que lo poseía todo, que tenía todo, y esa mujer gozaba de riquezas, gozaba de tener hijos, de tener ganado, de tener todo. Ella tenía, literalmente tenía todo, tenía la vida resuelta, tenía mayordomía. Pero un día esta mujer comenzó a ver sucesos que estaban pasando, que estaban aconteciendo a su alrededor, y llega un mayordomo y le dice, ¿sabes qué? Hay problemas, está sucediendo que tus criados y tus ovejas murieron a filo de espada. Para todos nosotros, cuando estamos en calma, cuando las cosas están saliendo bien, estamos en la presencia de Dios, pues nuestra mente se encuentra firme en, en todo, porque estás tranquilo. Pero cuando las cosas empiezan a revolotear, empieza confusión. Otra vez, Satanás quiere arrebatar a Jesucristo de tu mente, el que hizo todo por ti. Entonces yo regreso a la historia de esta mujer. Luego dice la palabra que cayó del cielo y quemó sus ovejas y pastores también. Hubo como un fuego, como un rayo que cayó y quema todo. Después arremetieron contra sus camellos y mataron a fila de espada sus criados también. Entonces llegó un momento que esta mujer estaba harta. Entonces la mujer dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Alguien me está siguiendo? Quiero invitarte a ponerte de pie. Quiero invitarte a ponerte de pie. Pásale un poquito. Sabes, la vida a veces no es tan bondadosa con nosotros. Y aunque Job lanzaba una palabra y decía una palabra, nada más vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no lo vamos a recibir. En la realidad, lo malo no venía de Dios, venía de Satanás. ¿Conoces la historia? Cuando tú estás pasando, aquí hay personas que están padeciendo ahorita con el tema, hablaba de enfermedad, y de repente la mente quiere hacernos malas jugadas, malas jugadas. Y pensamos que Dios es literalmente el enfermador, el que trae la enfermedad, y la realidad la enfermedad no viene de Dios, la enfermedad viene de Satanás. Él es el que fue y tentó directamente, hasta con llagas directamente a Job. Pero él estaba firme. Entonces lo que yo te quiero decir es que Jesús ya hizo su obra por ti. Ya no te debes de preocupar más. Sea lo que sea que tú estés pasando, no te confundas. No trates a veces de entenderlo, porque te va a doler más la cabeza. Lo que te quiero decir es que lo que tienes que concentrarte es en Jesús, el autor consumador de todo. Mira, nosotros nos aferramos a la vida porque literalmente lo que tenemos más tangible o más seguro, pero Dios dice, lo más seguro está allá en el cielo.
Y por eso padecemos tanto, por eso sufrimos tanto. Y aunque nosotros a veces hemos cometido actos equivocados o fallamos todavía, porque la Biblia dice que somos pecadores, Dios te está diciendo, vamos, ya no te concentres en tu falla. Ahora concéntrate en mí. ¿Alguien me está siguiendo, verdad? Ahora concéntrate en mí. Lo que antes era un sacrificio de sangre y cubría un año literalmente para nuestros pecados. Jesús dice, yo soy el consumador de todo. La obra es más fácil conmigo. Tú puedes lograrlo. Todo, tus sueños, los planes. Yo sé, yo tengo hija y ella tiene sueños, yo tengo hijos y ellos tienen sueños al igual que los jóvenes que están aquí o como ustedes que son servidores. Y la preocupación es, y va a suceder, un día lograré, un día lo alcanzaré, un día seremos felices. Yo sé que aquí hay familias que dicen, un día seremos una familia de verdad ordenada y feliz. Y Dios dice, concéntrate en mí, concéntrate en mi amor. Yo cubrí todo, yo pagué todo. La ley, lo único, lo hemos hablado en estos días pasados, la ley lo único que hace es revelar el pecado y practicarlo más. Pero el amor de Jesús lo que provoca es el perdón. Vamos, yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Levanta tu mano. Salmo 55, 21, 22 dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón y suaviza sus palabras más que el aceite. Mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Levanta tu mano. Señor, gracias Padre Celestial por este tiempo. Gracias por esta mañana, Señor. Yo sé, Señor, que una sola palabra hoy tú has tocado y has puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aún los pastores a veces tenemos dudas, Señor. Tú lo sabes. Pero cuando tenemos dudas, Señor, lo que nos concentramos es en ti, Cristo Jesús. Porque en ti está el amor, en ti está la redención, en ti está la gracia. Allí está la respuesta. Tú nos amaste y nos enseñaste a amar. Trataremos de no equivocarnos tanto, Señor, pero necesitamos de ti, Señor, para que esto pueda funcionar. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a confiar que sí existe un mejor mañana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar que la sanidad sí es verdadera, Señor. Ayúdanos a confiar que sí se puede, Señor. Que sí lo podemos alcanzar. No te dejes, no te quedes rendido, porque el amor de Dios siempre ha estado. Él quiere redimirte. Él quiere ayudarte. Señor, yo quiero bendecir a tu iglesia, Señor. Yo quiero bendecir a cada uno de los corazones que están aquí, Señor. Yo quiero pedirte por cada uno de ellos, Señor, que cuando se encuentren en la confusión, nunca pierdan de dirección a Jesús, quien lo dio todo, quien lo hizo todo, Señor, quien está, Señor, siempre sentado a la derecha del Padre, Señor. Ayúdanos a confiar que ya no se trata más de cumplir, sino de fe, de creer, de amar, porque fuimos amados por el Señor. Te damos gracias, Señor. Pedimos por aquellos que están ahora en este momento pasando dificultades, nuevamente, en las finanzas, en la salud, que están pasando confusiones en este momento en su relación, porque pensaron que estaban bien, esposo y esposa, y resultó que algo, una noticia, cambió toda la mente. Oramos por aquellos que esperaban la respuesta de sanidad y la sanidad no ha llegado. Te pedimos, Señor, fe, Señor, confianza, la seguridad que se necesita estando en ti, Señor, en la casa, Señor.
Ayuda, Señor, a tu pueblo. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer, Señor, porque tú eres nuestro redentor, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, Jesús. Gracias, Jesús. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Si crees que Dios te habló el día de hoy,